En el grupo, de acuerdo, ya todos ustedes están en el grupo les he subido 2 PDFs y un Excel. Todo eso es en relación a asientos contables. Entonces, vamos a recordar el tercer tema teórico, que es asientos contables. Vamos a estudiar un poco cómo se realiza un asiento contable, mejor dicho, vamos a recordar cómo se realiza un asiento contable y vamos a ver una serie de ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a este primer PDF. En este primer PDF, lo que vamos a estudiar primero es recordar asientos contables. Para que tú puedas hacer un asiento contable, de repente muchos de ustedes sí recuerdan cómo hacer un asiento contable, tienes que recordar las 5 cuentas importantes en la contabilidad. Existen 5 cuentas importantes que son activos, gastos, pasivos, ingreso y patrimonio. De acuerdo, asimismo tienes que recordar que todas las cuentas del activo y del gasto ya ustedes saben por la primera clase que nosotros tuvimos, ustedes ya saben qué cuentas pertenecen a los activos y qué cuentas pertenecen a los gastos. Entonces, cualquier cuenta que pertenezca a los activos, sea activos corrientes o no corrientes, y sea un gasto, siempre todo lo que aumenta va en el debe y todo lo que disminuye va en el haber. Eso es lo primero que debes de recordar. Cualquier cuenta que pertenezca al activo y al gasto sube en el debe. Si es una cuenta que está aumentando, va en el debe, y si está disminuyendo, en el haber. Caso contrario, las cuentas del pasivo, ingreso y patrimonio es al revés. Las cuentas del pasivo, que ustedes ya saben qué cuentas van en el pasivo, sea pasivo corriente o no corriente, del ingreso y del patrimonio, aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Eso es lo primero que tienen que recordar para hacer un asiento contable. ¿Sí? Entonces, en teoría, para saber nosotros asientos contables, tienes que recordar que todas las cuentas del activo y del gasto, como estás viendo en pantallas, aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Caso contrario, si tienes cuentas que pertenecen al pasivo, ingreso o patrimonio, es al revés. Aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Obviamente, yo ya no te voy a explicar qué cuentas pertenecen al activo, qué cuentas pertenecen al pasivo, porque nosotros la primera clase vimos los estados financieros. Y ahí están la lista de todas las cuentas que pertenecen al activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta por esta primera parte? ¿Quedó claro estas primeras cuentas? Porque esto es sumamente importante para lo que viene a continuación. Ok, entonces, una vez que haya quedado claro, Clau, ¿tienes una pregunta? ¿Tu audio está activado? Ok. Una vez que haya quedado claro estas cuentas T, cómo funcionan los activos y gastos y cómo funciona el pasivo, ingreso y patrimonio, eso es básico, ahora vamos a hacernos la pregunta que es, ¿cómo se realiza un asiento? Primero, para realizar un asiento contable va a depender mucho de las cuentas que haya en un enunciado. Eso es importante, ¿no? Para que tú puedas hacer un asiento, importa mucho el enunciado del problema. Por ello, vamos a necesitar saber las 5 cuentas T mencionadas y las subcuentas que lo conforman. Obviamente, a lo que me estoy refiriendo es que para que tú realices un asiento contable, depende mucho que te acuerdes de estas 5 cuentas T, para que sepas dónde va cada una de ellas. Si te habla de un activo, ya sabes que el activo aumenta en el debe, disminuye en el haber. Si te habla de un pasivo, ya sabes que el pasivo aumenta en el haber, disminuye en el debe. O sea, estas 5 cuentas T son cruciales. Ahora, otro punto importante para que recuerdes cómo se hace un asiento es que no olvidar que para hacer un asiento contable, no olvidar la fecha en cada asiento. O sea, cada asiento que tú hagas tiene que tener una fecha. Y recordar que siempre en un asiento contable se coloca primero todas las cuentas que van en el debe primero y luego todas las cuentas que van en el haber.
Ese es el orden para hacer un asiento contable. Primero, todo lo que va en el debe y luego todo lo que va en el haber. Vamos a armar un ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo de acá y para hacer este ejemplo lo voy a hacer en mi Excel. Voy a añadir acá una pestañita y voy a poner ejemplo. Ejemplo de un asiento contable. Ok, voy a suponer que ninguno de ustedes se acuerda cómo se hace un asiento contable, entonces voy a comenzar desde cero. Si tú quieres hacer un asiento contable, cuando a ti te pidan hacer asientos, primero se coloca la fecha. En este espacio de acá vamos a colocar la fecha. Luego hago una línea, si ustedes lo hacen a mano, hacen una línea y colocan el número en el asiento. Y no te olvides al costado colocar debe y haber. Listo. Este es el formato de un asiento. Si tú quieres, le haces las líneas respectivas. Listo. Entonces, vamos a hacer el asiento del enunciado que dice, ¿no? Se vende mercadería por 100 soles al contado. Este es el ejemplo. Obviamente, en tu PDF ya está la solución y la explicación, pero lo vamos a hacer juntos. Voy a colocar aquí el enunciado. Vamos a colocar un ratito el enunciado aquí arriba. Listo. Entonces, tenemos que hacer el asiento de una venta de mercadería por 100 soles al contado. Siempre, y lo que yo les voy a sugerir siempre, es colocar la cuenta principal. Si tú estás vendiendo mercadería, la cuenta principal es el ingreso por venta. Entonces, en este enunciado, la cuenta principal sería el ingreso por venta. El ingreso por venta, como su propio nombre lo dice, es un ingreso. Y como estás vendiendo y es un ingreso, entonces está aumentando. Esa es la primera cuenta, el ingreso por venta. Yo te pregunto, si tú estás mirando tu resumen, si tú estás mirando tus cuentas T, ¿dónde aumenta un ingreso? Si hay una venta de mercadería, está aumentando. ¿Dónde aumenta un ingreso? En el haber. Como el ingreso aumenta en el haber, entonces, Gina, mi venta va a estar en el haber. Dejas un espacio y colocas en el haber venta. Y colocas los 100 soles. Ahí tú ya me estás diciendo que este ingreso está aumentando en el haber por 100. Ya cuando tú lo colocas en el haber y es una venta, yo sé que la venta es un ingreso y si lo estás colocando en el haber es que es positivo, o sea, está aumentando. Entonces tengo una venta de 100 soles. Luego me dicen, al contado, tú ya sabes que cuando una venta es al contado, ¿qué aumenta? El efectivo. Tú sabes que el efectivo pertenece a los activos y también está aumentando. ¿Cómo sabes que está aumentando? Porque si estás cobrando por una venta, tu efectivo está aumentando dinero. Y como un efectivo es un activo y está aumentando, ¿dónde aumentan los activos? En el debe. Y lo colocas en el debe. Y así te quedaría el asiento contable. Todo asiento tiene que cuadrar, le colocas una fecha, 1 de enero del 2020, imagínate. Todo asiento tiene que cumplir esta característica. El debe tiene que ser igual al haber, primera característica. Segunda característica es que todos los números que van en el asiento contable siempre son en positivo, no lo puedes colocar en negativo. Y la tercera característica es que primero va lo que va en el debe y luego el haber. Siempre el formato de tu asiento tiene que ser como una escalerita. Primero todo lo que va en el debe y luego todo lo que va en el haber. Y así te quedaría el asiento contable de nuestro ejemplo. ¿Preguntas por el asiento? Ok, y justamente lo que te acabo de explicar está en tu resumen. Ahí está, en este PDF, ahí está el ejemplo, ahí está mi asiento y aquí está toda la explicación que justo te acabo de hacer con el ejercicio. ¿De acuerdo? Y eso es hacer un asiento contable. Ahora, como existe asientos de venta de mercadería, existe una infinidad de asientos. El objetivo de la clase de hoy es ver todos los tipos de asientos contables que hay, al menos los más generales.
¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar en cómo se registra un gasto. Esto es importantísimo. Tenemos que recordar de cómo se registra un gasto, porque esto viene en los exámenes. Entonces, a partir de aquí hacia adelante, como son puros ejercicios, lo vamos a hacer en el Excel. En el Excel, en la siguiente pestaña, está el gasto. Así que vamos a registrar el gasto. Todo lo vamos a hacer en base a cientos contables. Vamos a leer el primer ejercicio. Dice, el 1 de enero se originaron LAT mensuales. LAT es luz, agua y teléfono, que es un gasto. Dice, se originó gastos mensuales de luz, agua y teléfono por 1.000 soles. Y se sabe que los pagos son a partir del mes de febrero. Información adicional, te piden estados financieros hasta el 30 de julio del 2020. Y acá hay un punto importante que tienen que recordar. Primer punto, cuando tú registras un gasto, no te interesa si lo pagas o no. Ese es el primer punto que tienes que recordar. Que cuando tú registras un gasto, sea el gasto que sea, de luz, de agua, de teléfono, de sueldo, de intereses, de cualquier gasto que tú tengas, tienes que recordar la siguiente teoría: que los gastos siempre se registran independientemente si se pagan o no. Entonces, para que tú registres un gasto, primero vamos a hacer el asiento. Voy a colocar la fecha, 1 de enero del 2020. Vamos a asumir que estamos trabajando por el año 2020. Hago mi asiento, asiento número 1, y coloco debe y habrá. Listo. Ahí está mi asiento. Y comenzamos a registrar. Primero, te hablan de un gasto. Cuando tú tienes LAT mensuales es que hay que registrar un gasto. Entonces voy a hacer una especie de borrador primero. Si yo quiero registrar un gasto, primero pregúntate, ¿cuántos meses de gasto voy a registrar? Eso es lo primero que te debes de preguntar cuando registras un gasto mensual. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Entonces, eso me voy a preguntar. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Esa es la primera pregunta que te debes de hacer mentalmente. Para saber la respuesta de cuántos meses de gasto voy a registrar en el problema, tienes que ubicarte en dos fechas importantes: la fecha de inicio del problema y la fecha que te están pidiendo elaborar tus estados financieros. Ojo, no te estoy diciendo fecha de pago, es fecha de inicio del problema. Es muy diferente que yo te diga fecha de pago, no es lo mismo. Entonces, para saber cuántos meses de gasto tú debes de registrar en este problema, tienes que ubicarte en la fecha de inicio, que en este caso la fecha de inicio es la fecha del problema, 1 de enero. 1 de enero del 2020, hasta la fecha que te pidan elaborar tus estados. En este problema te piden hasta el 30 de julio. Entonces, 30 del 7 del 2020. O sea, ¿cuántos meses voy a registrar de gasto? Voy a registrar 7 meses de gasto. ¿Listo? 7 meses de gasto. Y ahora sí registra. Un gasto donde aumentan los gastos, perdón, un gasto donde aumenta un gasto. ¿Dónde está mi esto? Aquí está, discúlpenme. Ahora sí, un gasto donde aumenta. Cuando tú quieres registrar un gasto, todos los gastos siempre están en el debe porque aumentan ahí. Entonces colocas en el debe gasto por LAT. Y registras los 7 meses. Multiplicas 7 por el mensual, que es 1.000 soles. O sea, 7.000. Hasta ahí, preguntas. Ok. Una vez que ya registraste el gasto, ya te preguntaste cuántos meses de gasto vas a registrar, luego te haces la segunda pregunta. Es, de estos meses, ¿cuánto voy a pagar?
Esta es la segunda pregunta que te debes de hacer cuando registras un gasto. De estos 7 meses que voy a registrar, de enero a julio, ¿cuántos meses voy a pagar? Y para eso tienes que volver a leer el problema. El problema te dice, se sabe que los pagos son a partir de febrero, o sea, de estos 7 meses yo voy a pagar 6, porque voy a pagar del 1 de febrero del 2020 hasta el 30 de julio del 2020. O sea, ¿cuántos meses vas a pagar? 6. Como vas a pagar 6 meses, obviamente baja tu efectivo. El efectivo, que es el monto que tú pagas, como es un activo, baja en el haber. Le pones efectivo y baja. 6 meses. 6 por 1000. Pero no me cuadra. Entonces, el mes que no pagas es un pasivo que aumenta en el haber y eso se llama cuenta por pagar diversas. Por 1000 soles. Y así te quedaría el asiento de un gasto. Preguntas por el gasto. Y así debes de registrar todos los gastos que tú tengas. Siempre preguntarte estas dos cosas. ¿Cuántos meses de gasto vas a registrar? Esa sería tu primera pregunta. Y la segunda pregunta es, de esos meses de gasto, ¿cuánto voy a pagar? Porque ustedes recordarán en fundamentos de contabilidad que gastar no es lo mismo que pagar. Una cosa es cuánto has gastado y otra cosa muy diferente es cuánto has pagado. Gastar y pagar para contabilidad no es lo mismo. Por eso, siempre que registres una pregunta de gasto, hazte estas dos cuestiones, hazte estas dos preguntas. Y nunca te vas a equivocar. ¿Preguntas por el gasto? Y justamente la solución que acabamos de hacer ahora está en tu PDF. Aquí está, bueno, aquí está toda la explicación que hago por si que te olvidas. Y aquí está la solución, tal cual como nuestro Excel. ¿Sí? Listo, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Muy bien, entonces termino con este resumen y ahora vamos al segundo resumen, que es este de aquí. Yo les he brindado un PDF, que es este, otro PDF, donde están todos los ejercicios que vamos a ver hoy día. Obviamente, en este PDF ya está cada transacción con su solución. Lo que yo voy a hacer en el Excel, es hacerlo de nuevo cada uno de ellos, para que vean cómo salió la respuesta. ¿De acuerdo? Vamos a ver un montón de información, o sea, les he puesto como que todas las transacciones que por ahora tienen que recordar. Por ejemplo, un aporte de capital, de repente por ahí ya les suena mercadería en tránsito y aquí hay un montón de cuentas. Todas estas cuentas lo he pegado en el Excel para poder desarrollar. Así que vamos a comenzar por la primera. Aporte de capital. Listo, pasamos aquí. Todos los enunciados que están en tu PDF están en el Excel. Así que voy a comenzar, voy a hacer el asiento, voy a copiar este asiento de aquí para no demorarme. Listo. Y comenzamos. ¿Qué dice? Aporte de capital, vamos a leer. Dice, el 1 de enero para la contribución de la empresa, los socios aportaron de la siguiente manera. ¿Qué te aportaron los socios? Te dice que los socios te aportaron efectivo, mercadería, muebles y vehículos. Ustedes, por el primer tema del adelanto, el primer tema que vimos, estados financieros, ustedes saben que estas 4 cuentas que te están aportando los socios pertenecen al activo. Entonces, si ustedes miran el resumen, ¿dónde aumentan los activos? Porque si te están aportando activos, los activos están aumentando. La pregunta que yo te hago es, ¿dónde aumentan los activos? En el debe. Todos los activos, como acabamos de ver en nuestro primer resumen, todos nuestros activos siempre aumentan en el debe. Entonces voy a colocar todos estos activos en el debe. Efectivo, mercadería, muebles y enseres, y finalmente vehículos. Y colocamos los montos respectivos. 10.000, 150.000, 30.000, 5.000. ¿Y contra qué lo cuadro? Y esto es teoría.
Cada vez que el problema te dice que los socios aportaron, siempre lo vas a cuadrar con la cuenta llamada capital social. Y la cuenta capital social es un patrimonio. Como está aumentando la cuenta, eso va en el haber. Los patrimonios aumentan en el haber. Así que colocas capital social en el haber. Y sumas todo lo que has aumentado. Y así te quedaría esa primera transacción. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta por el aporte de capital? Ok, y lo que te acabo de comentar, tanto la solución está en tu PDF como lo puedes ver, ahí está la solución y te he puesto una nota. ¿Qué dice en la nota? En la nota dice, siempre se usa capital social cuando te mencionen los siguientes. Los socios aportaron o se constituyó la empresa. Siempre que a ustedes les coloquen los socios aportaron o se constituyó la empresa, te están hablando del capital social. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok, una vez que ya recordaste cómo se registra un aporte de capital, solo necesitas practicar. Ahora pasamos a otra cuenta. Cada cuenta que está resaltado de amarillo en tu resumen es una cuenta diferente, es una cuenta que tienes que saber cómo se usa. Entonces, vamos a pasar a la siguiente cuenta. Mercadería en tránsito o existencias por recibir. ¿Cuándo usamos esa cuenta? Primero, vamos a leer la nota. Hay dos cosas que tú tienes que saber en relación a esta cuenta. Primero, que la mercadería en tránsito tiene su sinónimo, que es existencias por recibir. Cualquiera de los dos es lo mismo. Y tienes que saber dos cosas importantes antes de hacer la transacción. Primero, tienes que saber que la cuenta mercadería en tránsito se usa cuando compras mercadería pero aún no te llega. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo voy a usar la cuenta mercadería en tránsito? Cuando compras mercadería, pero el problema te dice que aún no te llega. Cuando compras mercadería y aún no te llega, eso se llama mercadería en tránsito. Asimismo, tienes que recordar que dentro de la mercadería en tránsito tienes que incluir la suma de la compra de mercadería más los fletes sobre compra menos la rebaja sobre compra. O sea que si tú compras mercadería y aún no te llega, tú sabes que tienes que usar mercadería en tránsito y debes de recordar que dentro de la mercadería en tránsito tienes que incluir toda la compra de mercadería, sumarle los fletes y restarle la rebaja. Eso es lo que debes de recordar de la mercadería en tránsito. Ahora sí, vamos a hacer esta transacción que tenemos en el Excel. Pasamos a mercadería en tránsito. Esta primera transacción. Primero voy a hacer el asiento, obviamente. Así que voy a copiar el asiento de aquí. Ya está. Listo. Y comenzamos. Voy a leer primero. ¿Qué es lo que me dice? Como acá hay fecha 1 de abril, voy a colocar 1 de abril. Dice, el 1 de abril se compró al crédito a un proveedor mercadería valorizada en 10.000 soles y se pagó fletes por 500 soles con una rebaja del 10%. Sin embargo, la mercadería llegará el próximo mes. Siempre es importante leer toda la oración. Entonces, yo lo que estoy leyendo es que estoy comprando mercadería, pero aún no me llega, porque me dice el problema que me llegará el próximo mes. Entonces me acuerdo del resumen y digo, cuando yo compro mercadería y la mercadería aún no me llega, como es este caso, tengo que usar la cuenta mercadería en tránsito. Y la cuenta mercadería en tránsito, cuando lo uso, es un activo. Por ende, como es un activo, aumenta en el debe y colocas aquí, mercadería en tránsito. Listo. Y ya sabes que dentro de la mercadería en tránsito, tienes que incluir. ¿Qué tienes que incluir? Las compras de mercadería, le tienes que sumar los fletes y seguros sobre compra y le tienes que restar la rebaja sobre compra. Esa es la fórmula.
Entonces comenzamos. Vamos a ver cada una de ellas para poder calcularlo. Entonces comenzamos. Voy a desagregar cada una de ellas. La compra de mercadería primero. La compra de mercadería según el problema es 10.000. Perfecto. Los fletes sobre compra. ¿Tenemos fletes sobre compra? Sí. Los fletes es 500. Y la rebaja también tenemos. Tenemos una rebaja sobre compra que es del 10%. O sea, cuando tú tienes rebaja sobre compra es de la compra, solamente de la compra le sacas el 10%. Muy bien, ya tengo mis tres componentes, ahora reemplázalo. Mi mercadería en tránsito sería mi compra más mis fletes menos mi rebaja. Y ahí está tu mercadería en tránsito. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Muy bien. Una vez que ya te ubicaste en la cuenta principal, que es la mercadería en tránsito, ahora te preguntas, ¿cómo pago todo esto? Y para eso tienes que leer nuevamente. Dice, la compra se hizo al crédito y los fletes se pagó. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Te dice que la compra fue al crédito. Si la compra de mercadería fue al crédito, es decir, estás debiendo. Y eso se llama cuentas por pagar a comercial. Obviamente va en el haber porque es un pasivo. Está aumentando tu deuda. ¿Y por cuánto aumenta? Como solamente la compra fue al crédito, tienes que restar la compra menos la rebaja. La compra menos la rebaja, eso fue al crédito. O sea, 9.000. Y los fletes, dice el problema que se pagó, o sea, los fletes fueron al contado, así que los fletes lo voy a cuadrar con efectivo. El efectivo baja en el haber porque es un activo, está bajando porque estamos pagando, estamos sacando efectivo. ¿Por cuánto? Por el monto de los fletes. Y así te cuadró el asiento de la mercadería en tránsito. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Y es así como nos sale el asiento. Y justamente este asiento es lo que ustedes están pudiendo visualizar en su resumen. ¿Ok? Listo, así que pasamos a la siguiente transacción. Esta transacción que acabamos de hacer es cuando nace la mercadería en tránsito. Pero, ¿qué pasa cuando llega la mercadería en tránsito? Entonces vamos a la siguiente transacción. Dice, cuando llega la mercadería en tránsito, aquí ya está la solución, pero lo vamos a hacer. Lo tenemos aquí abajo en el Excel. Cuando llega la mercadería en tránsito, entonces primero hacemos el asiento número 2, y colocamos la fecha, 1 de mayo. ¿Qué dice el 1 de mayo? El 1 de mayo llega la mercadería del 1 de abril. Nosotros sabemos que la mercadería del 1 de abril es una mercadería en tránsito. Y nos está diciendo que llega. Entonces, cuando llega una mercadería en tránsito a tus almacenes, lo primero que a mí se me ocurre es bajar la mercadería en tránsito, porque ya no está en tránsito, ya lo tengo. Entonces, lo primero que hago es bajo la mercadería en tránsito. Dejo un espacio y lo bajo. Listo. Bajo la mercadería en tránsito. Y bajas por todo el monto, por los 9.500. Eso es lo primero que tienes que hacer. Bajar la mercadería en tránsito. Una vez que ya bajaste la mercadería en tránsito porque ya te llega la mercadería, entonces todos los componentes que habías incluido dentro de la mercadería en tránsito, que son las compras, los fletes y la rebaja, los sacas. Las compras y los fletes siempre van en el debe, así que le pones compras y fletes y seguro sobre compra. Y eso lo sacas siempre en el debe. Las compras valen 10.000 y los fletes 500. Y la rebaja siempre va en el haber. Rebaja sobre compra siempre en el haber y le colocas los 1.000. Y así te quedó la llegada de una mercadería en tránsito. Baja tu mercadería en tránsito y todo lo que hayas considerado dentro de mercadería en tránsito lo sacas. Compras y fletes siempre en el debe y la rebaja sobre compras siempre en el haber. ¿Te cuadra el asiento? Sí. Y así es como te queda la llegada de una mercadería en tránsito. ¿Preguntas?
Ok, sigo. Vamos a ver ahora otras transacciones. Ahora vamos a ver una venta diferida. ¿Cómo se trabajan las ventas diferidas o también conocidas como anticipo al cliente? Vamos a leer. Primero hay que recordar la nota que te he puesto en tu resumen. Dice, se usa la cuenta venta diferida o anticipo al cliente, ya sabes que son sinónimos, se usa cuando vendes mercadería y aún no le entregas al cliente. O sea, cuando tú vendes mercadería, pero el problema te dice que aún no le entregas al cliente esa venta, usas venta diferida. Entonces vamos a leer la oración y lo vamos a hacer en nuestro Excel. Siguiente pestaña, venta diferida. Primero, como siempre, voy a esquematizar el asiento primero, así que voy a copiar el asiento de aquí. Listo. Vamos a borrar y aquí tenemos mi asiento y comenzamos a leer. Dice, el 1 de abril se vendió al contado a un cliente mercadería valorizada en 20.000 soles. Sin embargo, se le entregará el próximo mes. Entonces, si tú vendes mercadería a un cliente, pero el problema te está diciendo que le entregarás el próximo mes, a eso se le llama venta diferida. Estás vendiendo mercadería, pero aún no lo estás entregando. Eso se llama venta diferida. Y las ventas diferidas van en el haber. ¿Por qué? Porque es un pasivo. Toda venta diferida es un pasivo. Entonces, ¿dónde aumentan los pasivos? En el haber. Así que colocas venta diferida y aumentas 20.000. Listo, primero la cuenta principal. Una vez que ya te ubicaste que el problema te está hablando de una venta diferida, te preguntas, ¿lo estoy cobrando o no? Dice que fue al contado. Si fue al contado, ¿contra qué cuenta lo cuadras? Contra efectivo. Sube mi efectivo porque me está entrando dinero y el efectivo sube en el debe. Listo, y así se termina la venta diferida. Así es como se registra cuando nace una venta diferida. ¿Preguntas por la venta diferida? Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente transacción, es cuando llega la venta diferida. ¿Qué pasa cuando ya esa venta diferida le entregamos al cliente? Vamos a hacer la siguiente transacción. 1 de mayo. A ver, ¿qué dice el 1 de mayo? El 1 de mayo llega la mercadería del 1 de abril, o sea, le estamos entregando su mercadería al cliente. ¿Qué haces en este caso? Primero, bajas la venta diferida. Si tú ya le estás entregando la mercadería al cliente, lo primero que tienes que hacer es eliminar la venta diferida. Ya no existe la venta diferida. ¿Cómo lo eliminas? Al otro lado. Si está en el haber, yo lo elimino en el debe. Lo eliminas en el debe por 20.000 soles. Eliminas la venta diferida y esta venta diferida, como le estás entregando ya al cliente, eso es una venta. Y ahí lo tienes. Y así te quedaría la transacción. ¿Preguntas? Obviamente, les tengo que decir que cada una de ellas son dos transacciones diferentes, nunca están unidas. O sea, esto es una transacción que te podría venir en tu examen y esto es otra. Cada transacción que ustedes ven resaltado de amarillo son como que transacciones diferentes. Entonces, estas dos transacciones se pueden relacionar. Puedes tener una así en tu examen y otra como esta de abajo. Tienes que saber ambas. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok, y lo que acabo de hacer está en tu resumen. Ahí está. Ambas transacciones están en tu resumen. Muy bien, pasamos a la siguiente transacción. Siguiente transacción, cuando compras maquinaria o cualquier otro activo fijo. Primero, vamos a las notas. Lo primero que tú tienes que recordar en base a esta transacción es que cuando yo te digo cualquier otro activo fijo, me estoy refiriendo a cualquiera de ellos. No puede ser una compra de maquinaria como nuestro ejemplo, puede ser una compra de muebles, una compra de terreno, una compra de edificio, una compra de vehículo, una compra de un intangible. Cualquier compra, ¿de acuerdo? Y además tienes que recordar
que cuando tú compras cualquiera de estos activos fijos y lo compras al crédito, usas la palabra cuenta diversa. Siempre vas a usar cuenta por pagar diversa cuando compras cualquier cosa al crédito, como por ejemplo los activos fijos, pero que no sea mercadería. Eso es importante que ustedes tengan claro. Entonces, dicho eso, vamos a hacer estas dos transacciones que justamente lo he puesto en el Excel. Así que vamos al Excel y vamos a la pestaña que dice compra de activo fijo. En este ejemplo les he puesto maquinaria, pero ya saben que activo fijo abarca más cuentas. Puede ser muebles, vehículos, un intangible, un terreno, etc. En este caso vamos a colocar como ejemplo una maquinaria. Voy a hacer mi esquema de asientos. Listo. Y comenzamos. A ver, ¿qué dice? Vamos a leer la primera transacción. Dice, el 1 de abril se compró una maquinaria por 5.000 soles al contado. Si tú compras una maquinaria, la maquinaria aumenta. Entonces, sube mi maquinaria. Gina, ¿y por qué la maquinaria aumenta en el debe? Porque es un activo. Maquinarias pertenece al grupo de los activos. Y si estás comprando un activo, tu activo está aumentando. ¿Dónde aumentan los activos? Por teoría, en el debe. Así que aquí colocas la maquinaria. Listo. Y ahora, una vez que ya compraste la maquinaria, te preguntas, ¿cómo pago? Te dice al contado. Si tú pagas al contado, ¿qué baja? Tu efectivo. Así que mi efectivo baja en 5.000. Y así te quedaría esa transacción. ¿Sí? Ahora pasamos a la segunda transacción de aquí abajo, que dice, el 1 de abril se compró maquinaria por 5.000 soles, pero ya no al contado, sino al crédito. Perfecto. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aumentar tu maquinaria en el debe y ahora te preguntas, si es al crédito, ¿qué tengo que usar? Cuenta por pagar diversa. Y obviamente va en el haber porque es un pasivo, es una deuda y está aumentando. Como no estoy pagando esa maquinaria, mi deuda aumenta y un pasivo, ¿dónde aumenta? En el haber. Y ahí están los dos tipos de transacciones de una compra de un activo fijo. Puede ser al contado que usas efectivo o puede ser al crédito que usas cuentas por pagar diversas. ¿Preguntas por una compra de maquinaria? Ok, listo. Ahora pasamos a otra transacción. Compra de acciones. Para eso, primero vamos a nuestra teoría. Compra de acciones. Cuando nosotros hablamos de compra de acciones, tienes que recordar que dentro de las compras de acciones que existen dos tipos. Corto plazo, que lo vamos a llamar CP, y tenemos el de largo plazo. Cualquiera de los dos son compras de acciones. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo identifico cuando me hablan del corto plazo y cuando me hablan de largo? Para el corto plazo siempre, y acá te he puesto como una especie de nota, te pongo, no olvidar. Para saber si las acciones son a corto plazo, tienen que darte información extra, como por ejemplo, siempre en un enunciado para saber si las acciones son a corto plazo, te deben de dar información extra, como por ejemplo, se especula en la bolsa, se vende en el corto plazo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer esta primera transacción. Dice, el 1 de abril se compró 20.000 soles al contado en acciones para especular en la bolsa. Yo ya sé que si a mí me dicen que yo compré acciones para especular en la bolsa, yo ya sé por mi teoría que son acciones a corto plazo. Entonces vamos a hacer el asiento, voy a copiar el asiento de la pregunta anterior y colocamos. Si tú compras acciones y tú ya identificaste por la palabra clave que dice especular en la bolsa, que son acciones a corto plazo, las acciones a corto plazo primero son activos. Siempre van a aumentar en el debe. Sin embargo, para la compra de acciones a corto plazo tenemos dos sinónimos. Puedes usar inversiones a corto plazo o también puedes usar valores negociables. Cualquiera de ellos dos es válido. Yo particularmente uso valores negociables. Entonces vamos a aumentar en el debe valores negociables. Ustedes pueden usar inversiones a corto plazo. Da lo mismo. Y colocas los 20.000 soles.
Y como lo compraste al contado, una vez que ya sube tus acciones a corto plazo y te dicen que fue al contado, entonces lo cuadras contra efectivo. Y así te quedaría la transacción. ¿Preguntas por la compra de acciones a corto plazo? ¿Dudas? Ok, ahora pasamos a largo plazo. Compra de acciones a largo plazo. Lo mismo, para saber si la compra de acciones es a largo plazo, como ustedes están leyendo en su teoría, hay también palabras claves. Dice, no olvidar, para saber si las acciones son a largo plazo, es decir, LP, largo plazo, te deben de dar información extra como, por ejemplo, mantenerlos en el tiempo, entrar a competir, comprar acciones de la competencia. Entonces vamos a leer este enunciado. Dice, el 1 de abril se compró al contado 1.000 soles en acciones para venderlos en un futuro. Ok. Entonces, ¿qué ustedes tienen que hacer? Primero vamos a copiar el formato del asiento anterior. ¿Me dan un segundito, por favor? Listo. Ahora sí, voy a copiar esto de aquí porque no quiero hacerlo de nuevo. Listo. Y lo ponemos acá. Y leemos, dice, el 1 de abril se compró al contado 1.000 soles en acciones para venderlos en un futuro. Ahí está la palabra clave. Cuando yo compro acciones para venderlos en un futuro, eso se llama compra de acciones a largo plazo. ¿Y cómo es la cuenta? Primero, las compras de acciones a largo plazo es un activo. Por ende, va en el debe. ¿Y cómo se llama la transacción? Se llama inversiones a largo plazo. Es el único sinónimo que hay, no hay otros. O sea, es el único nombre, por así decirlo. Y colocas los 1.000 soles. Y como fue al contado, ¿contra qué lo cuadras? Contra efectivo. ¿Listo? Y así terminas la transacción. ¿Preguntas? Ok. Y listo. Ahora pasamos a otra cuenta. Si no hay preguntas, pasamos a esta cuenta llamada entrega a rendir cuentas. A ver, ¿qué dice? Primero vamos a leer la nota. ¿Cuándo usamos la cuenta llamada entrega a rendir cuentas? No olvidar que usamos la cuenta llamada entrega a rendir cuentas cuando le entregamos dinero a un personal de la empresa para que viaje por negocios. Siempre que el problema te diga que le entregaste dinero a un personal de la empresa, sea un gerente, un tesorero o cualquier otro personal para que vaya a un viaje de negocios, tienes que usar la cuenta entrega a rendir cuentas, siempre. Entonces, teniendo eso como idea, vamos a hacer la transacción. Vamos a hacer esta primera transacción. Voy a hacer mi asiento primero. Y voy a colocar 1 de mayo. A ver, vamos a leer. Dice, el 1 de mayo se le entregó al gerente general 4.000 soles para un viaje de negocios. Se le brindó para sus viáticos. Entonces, en este ejercicio, si te dicen que el 1 de mayo se le entregó al gerente general 4.000 soles para un viaje de negocios, lo primero que a ti se te debe de venir a la mente es la cuenta llamada entrega a rendir cuentas, porque justamente esa cuenta está diseñada para personas que van de viaje, personal de tu empresa que va de viaje de negocios. Entonces, si le estás entregando a un gerente, que es un personal tuyo, porque tú eres el dueño de la empresa, dinero para un viaje de negocios, automáticamente usas la cuenta entrega a rendir cuentas que va en el activo. Es una cuenta del activo y aumenta ahí, en el debe. Colocas entrega a rendir cuentas. Y colocas el monto de 4.000. Y como le estás entregando dinero, ¿qué usas? Efectivo. Baja tu efectivo porque le estás entregando dinero. Y así se termina esa transacción. Y fin del problema.
¿Preguntas por esta primera? Ok, pasamos a la segunda transacción. Cuando me rinden cuentas, ¿qué pasa cuando este gerente que tú le habías entregado dinero para su viaje regresa? Ahí viene la siguiente transacción que te dice cuando me rinden cuentas. Entonces pasamos aquí y colocamos 15 de mayo. Vamos a leer primero. Dice, el 15 de mayo llega el gerente general y rinde cuenta de los 4.000 soles de la siguiente manera. Cuando el gerente llega de su viaje, ¿de acuerdo? Cuando el gerente llega de su viaje y te rinde cuentas, lo primero que tienes que hacer es bajar la cuenta llamada entrega a rendir cuentas. Gina, ¿por qué lo bajas? Porque si ya está llegando de su viaje, lo primero que tú debes de pensar es que me va a rendir, me va a decir cómo gastó los 4.000 que yo le entregué. Entonces, cuando un gerente regresa de su viaje de negocios y te rinde cuentas, lo primero que tienes que hacer es bajar la cuenta llamada entrega a rendir cuentas. Lo primero. Lo bajas, en el haber lo eliminas y ahora sí, te preguntas, ¿cómo gastó mi dinero? Dice, 1.000 soles en viáticos, o sea, gastos. Viáticos son gastos de viaje. Los gastos siempre van en el débito y colocas gastos por viáticos, 1.000 soles. Listo. 2.000 soles en compras para su familia. Yo te pregunto, ¿tú le entregas dinero para que compre cosas para su familia? No. Entonces, estos 2.000 soles que este gerente agarró de tu dinero, tú le vas a cobrar. Y eso se llama cuenta por cobrar al personal, que es un activo. Y aumenta también en el debe. 2.000 soles. Entonces, de estos 4.000, 1.000 soles lo gastó en el viaje. Los 2.000 soles es cuenta por cobrar al personal porque compró cualquier otra cosa con tu dinero. Y el resto, o sea, el resto sería los 1.000 soles que falta, el resto te lo devuelve en efectivo. Sube tu efectivo. Y así te quedaría esta transacción cuando te rinde cuentas el gerente. Preguntas. ¿Alguien se perdió porque usé gasto por viático, cuenta por cobrar al personal o efectivo? Muy bien, y eso sería todo por ahora, por esta cuenta. Y justamente lo que acabo de hacer está en tu resumen. Pasamos a la siguiente cuenta. Vamos ahora a los gastos. Seguimos con los gastos, pero ahora otro tipo de gasto. Vamos a usar el gasto por sueldo. ¿Se acuerdan que al inicio hicimos un gasto por LAT? Ahora vamos a hacer el gasto por sueldo y luego el gasto por interés. Así que comenzamos. Primero, el gasto por sueldo. Vamos a hacer el asiento. Primero de enero. Ya. ¿Qué dice el 1 de enero? Dice, el 1 de enero los gastos por sueldo ascienden mensualmente a 500 soles y se sabe que se paga al mes siguiente. Y acá te ponen una información adicional y te dicen, te piden elaborar estados financieros al 30 de julio del 2020. Entonces, los gastos funcionan siempre iguales. Siempre hay que hacernos las dos preguntas que nos hicimos en la anterior pregunta de gasto. Primero, ¿cuál es la primera pregunta que te tienes que hacer? ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Esa es la primera pregunta siempre que tengas gastos. Y para eso tienes que ubicarte en dos fechas. Fecha de inicio, fecha que me piden mis estados financieros. Fecha de inicio. ¿Cuándo comenzó tu ejercicio? 1 de enero. Mira el enunciado. 1 de enero del 20 y me están pidiendo hasta el 30 de julio. ¿Cuántos meses ha pasado? 7 meses. Entonces, mi gasto por sueldo que va en el debe, colocas gasto por sueldo sería por 7 meses. Sería 7 meses por 500. Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Por qué el gasto por sueldo por 7 meses?
Ok, una vez que ya tienes los meses de gasto, ahora te preguntas, ¿cuánto pago? Y para eso vuelve a leer el problema. Te dice, se sabe que se paga al mes siguiente. O sea, si tu problema comenzó en enero y a ti te están diciendo que pagas al mes siguiente, ¿qué fecha sería? ¿Desde cuándo pagas? Desde febrero. 1 de febrero del 2020. O sea, yo pago a partir de febrero, desde febrero hasta la fecha que me piden, que es 30 de julio del 20. ¿Cuántos meses voy a pagar? 6. Entonces, como pago 6, baja mi efectivo en 6 meses. Igual 6 por 500. Y el mes que no pago, es un pasivo que se llama sueldo por pagar. Y así te quedaría la primera transacción. ¿Preguntas? Ok. Ahora pasamos a la misma oración, pero cambia un pequeño detalle. Pasamos a la transacción de aquí abajo. Dice, el 1 de enero los gastos por sueldo ascienden mensualmente a 500 soles y se sabe que se paga a fin de mes. Y te piden elaborar los estados financieros al 30 de julio. Lo voy a hacer directo. Primero voy a colocar gasto por sueldo y ya sabes que dentro del gasto por sueldo tienes que contar desde el 1 de enero, que fue la fecha de inicio, hasta el 30 de julio. 7 meses. 7 por 500. Listo. Una vez que ya tienes los meses de gasto, te preguntas, ¿cuánto pago? En este caso, te dice que se sabe que se paga a fin de mes. Cuando los gastos se pagan a fin de mes, te están diciendo, en otras palabras, que todo lo pagaste en efectivo. O sea, todo este gasto por sueldo en efectivo. Y así te quedaría esta segunda transacción. Preguntas. Y así es como se registra un gasto por sueldo y cualquier gasto que tú tengas en un ejercicio. ¿Sí? Y justamente esta solución está en tu PDF. Ahí está. De acuerdo, ahora, más gastos. Ya hemos visto el gasto por sueldo, ahora vamos a ver el gasto por interés. Vamos a leer el gasto por interés. Siguiente transacción. Primero, como siempre, voy a hacer mi asiento primero. Ya está. Y vamos a colocar la fecha. En este caso, el gasto por interés comenzó el 1 de marzo. Ok, ¿qué dice? El 1 de marzo, los gastos de interés mensualmente ascienden a 1.000 soles. Se sabe que se paga al mes siguiente. Y también te dan una información adicional y te piden elaborar estados financieros hasta el 30 de julio del 2020. Ok, como sé que es un gasto, primero te preguntas, ¿cuántos meses de gasto voy a registrar? Eso es lo primero que me tengo que preguntar. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Y para eso tienes que tomar fecha de inicio, que es 1 de marzo del 2020, es la fecha de inicio del problema, 1 de marzo, hasta la fecha que me pidan elaborar mis estados financieros, en este caso hasta el 30 de julio del 2020. ¿Cuántos meses hay? 5. Todo marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses. Entonces, mi gasto por interés va a ser por 5 meses. 5 por el mensual. Listo. O sea, 5.000. Una vez que ya registraste tu gasto por interés, que son por 5 meses, ahora te preguntas, ¿cuánto pagas? ¿Cuánto pago? Vuelve a leer el problema. Te dice, se sabe que se paga al mes siguiente. O sea, si tu gasto comenzó en marzo y el problema te dice que lo pagas al mes siguiente, o sea, vas a contar desde abril, sería del 1 de abril del 2020 hasta el 30 de julio del 2020. ¿Cuántos meses vas a pagar? 4. Entonces, baja efectivo por 4 meses. 4 por 1.000. Y ese mes que no pagas, se llama interés por pagar. Y así te quedaría ese registro del gasto por interés.
Preguntas por el gasto por interés. Ok, continúo. Ahora pasamos a un préstamo por pagar. ¿Cómo registramos un préstamo por pagar? Aquí está el enunciado y voy a hacer el asiento de nuevo. Listo. ¿Qué dice el problema? Dice, el 1 de marzo la empresa se hizo un préstamo por 18.000 soles por 18 meses. Ok, hubo un préstamo. Primero, si tú tienes un préstamo, la cuenta que nace se llama préstamo por pagar. Y ya sabes, por teoría, que el préstamo por pagar es un pasivo. ¿Dónde aumentan los pasivos? En el haber. Y colocas préstamo por pagar. Y colocas los 18.000 soles. ¿Listo? Ya tienes tu préstamo por pagar y obviamente cuando te prestas dinero, ¿contra qué cuenta lo vas a cuadrar? Contra efectivo. Aumenta mi efectivo. Y así es como se registra un préstamo. ¿Preguntas por el registro de un préstamo? Ok, listo. Y eso es todo lo que tienes que saber por un préstamo. Aquí está la solución. Ahora, seguimos con el préstamo, pero ahora cuando pagas cuotas de un préstamo. Así que vamos a leer. Voy a hacer mi asiento primero. Y ahora vamos a pagar cuotas de un préstamo. A ver, ¿qué dice el problema? Dice, el 1 de marzo la empresa se hizo un préstamo por 18.000 soles por 18 meses. Las cuotas se pagan mensualmente a partir del mes siguiente y te piden elaborar estados financieros hasta el 30 de julio. Entonces, cuando tú quieres registrar el pago de las cuotas, primero tienes que saber el monto del préstamo. ¿Cuánto fue el monto de tu préstamo? 18.000 soles por la cantidad que fue 18 meses. Eso es lo primero que tienes que saber, el monto de tu préstamo y la cantidad de meses que te estás prestando. Una vez que tú tienes estos dos datos, ahora sí saca la cuota mensual. ¿Cuánto te sale la cuota mensual? La cuota mensual sería la división. 18.000 soles entre los 18 meses. O sea, tengo una cuota mensual de 1.000. Una vez que tú ya tienes la cuota mensual, como tú quieres registrar el pago, tienes que preguntarte, ¿cuántas cuotas pago? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Cuántas cuotas pago? Y el problema te dice, tu préstamo comenzó en marzo, pero el problema te dice que las cuotas se pagan a partir del mes siguiente. O sea, si tu préstamo comenzó en marzo y te dice el problema que se paga las cuotas al mes siguiente, entonces las cuotas se van a pagar a partir de abril. Del 1 de abril del 2020 hasta la fecha que te piden elaborar tus estados financieros, que es hasta el 30 de julio del 2020. ¿Cuántos meses pagas? 4. Todo abril, mayo, junio, julio. 4 meses. Entonces, como ya sabes cuántos meses pagas, que son 4 meses, ¿cómo se registra el asiento? Primero, bajas tu préstamo. Baja tu préstamo. Si estás pagando cuotas del préstamo, la deuda disminuye. Préstamo por pagar. ¿Dónde disminuye un pasivo? En el debe. Y bajas los 4 meses que estás pagando. 4 por 1.000. ¿Y cómo lo pagas? En efectivo. Así que también baja tu efectivo. Y así es como se registra el pago de cuotas de un préstamo. ¿Preguntas? Ok, sigamos. Siguiente cuenta. Anticipo al proveedor. Primero, ¿cuándo vamos a usar la cuenta llamada anticipo al proveedor? Primero vamos a leer la nota. Dice, no olvidar, usamos la cuenta llamada anticipo al proveedor. Antes de esto tengo una pregunta por el chat. Carlos me pregunta, ¿sería préstamo por pagar a largo plazo? Carlos, cuando se trata de un asiento, no importa si es a corto o a largo, aquí ya no se separa. Solamente se separaba en la ecuación contable. Y si estás haciendo una ecuación contable, sería a largo plazo que sería el préstamo que baja. Pero cuando haces un asiento, no hay necesidad de dividirlo.
Solamente se coloca préstamo por pagar. No hay necesidad de dividirlo ni a corto ni a largo en el asiento. ¿Sí? Genial. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Anticipo al proveedor. Vamos a ver la cuenta anticipo al proveedor. Primero, como siempre, tienes que saber cuándo usar la cuenta anticipo al proveedor. Te pongo en el resumen, no olvidar que usamos la cuenta llamada anticipo al proveedor cuando se entrega un adelanto al proveedor para comprar o separar mercadería. O sea, la palabra clave es adelantar dinero. Si tú, como dueño de la empresa, adelantas dinero a un proveedor para comprar una mercadería o para separar una mercadería, usas anticipo al proveedor. Entonces vamos a ver esa transacción y dice, voy a colocar mi asiento primero. Y este asiento es 1 de junio. A ver, vamos a leer. Dice, el 1 de junio se entrega al proveedor un adelanto de 1.500 soles para una futura compra. Automáticamente yo sé que tengo que usar anticipo al proveedor. Si estoy adelantando dinero para separar algo, eso es anticipo al proveedor. Así que el anticipo es un activo, así que aumenten el debe. Anticipo al proveedor por 1.500. Y como estás adelantando plata, ¿contra qué lo cuadras? Contra efectivo. Baja tu efectivo también. Y así se termina el anticipo al proveedor. ¿Preguntas por el anticipo al proveedor? Ok. Como existe anticipo al proveedor, ¿qué creen ustedes? También va a existir anticipo al cliente. Y ahora te voy a explicar cuándo usar anticipo al cliente. Anticipo al cliente. Vamos a leer primero la notita. Dice, no olvidar que usamos la cuenta llamada anticipo al cliente cuando un cliente nos entrega un adelanto, obviamente un adelanto de dinero, para separar mercadería. Si el cliente te entrega un adelanto para separar una mercadería, usas anticipo al cliente. Así que vamos a leer el enunciado. Dice, el 1 de junio, el cliente nos da un adelanto por 2.500 soles para una venta futura. Si un cliente te adelanta dinero para separar una mercadería, eso se llama anticipo al cliente. Y recuerda que el anticipo al cliente es un pasivo. Como el anticipo al cliente es un pasivo, ¿dónde aumentan los pasivos? En el haber. Y colocas aquí, anticipo al cliente por 2.500 soles. Y como te está entregando dinero, obviamente a la par sube tu efectivo. Y así te quedaría esa transacción. ¿Preguntas? Genial. Siguiente cuenta entonces. Pasamos a los fletes sobre venta. Vamos a registrar el flete sobre venta, la pérdida, el ingreso y el gasto por mercadería recibida. Así que comenzamos. Acá no hay mucho que hablar, así que voy a hacer los ejercicios de frente. Vamos primero al flete sobre venta. Cuando tú tienes un flete sobre venta, recuerda que todo flete sobre venta es un gasto. Así que en los fletes sobre venta, como no es mensual, porque recuerda que solamente los gastos mensuales tienes que hacer fecha de inicio, fecha de estado financiero, para que sepas cuántos meses de gasto tienes que registrar. En este caso, para el flete sobre venta no se hace eso porque ya te dan el total del flete, no te lo dan de manera mensual. Si te lo darían de manera mensual, ahí sí tienes que ubicarte, ¿no? Fecha de inicio, fecha de estado financiero, como lo hemos hecho en los gastos pasados, como por ejemplo el gasto por interés. Como yo tenía el gasto mensual, ahí sí tienes que ubicarte, fecha de inicio, fecha de estado financiero, para saber cuántos meses de gasto vas a registrar. En cambio, en el flete sobre venta no. En el flete sobre venta, como no es un gasto mensual, es el gasto total, de frente registras el gasto. Te dice, se pagó por flete sobre venta 500 soles. Ok, flete sobre venta es un gasto por teoría, así que colocas gasto por flete sobre venta. Y colocas los 500 soles. Y como te dice que se pagó todo eso en efectivo. Y así terminas tu flete sobre venta. ¿Preguntas? Ok. Pasamos a la siguiente transacción. Pérdida de mercadería o robo de mercadería, que es lo mismo.
La misma transacción. En este caso ya te dan el robo total. Te dice, el 1 de junio se robaron mercadería por 500 soles. Si se robaron mercadería por 500 soles, un robo de mercadería es un gasto. Así que registras. Gasto por robo de mercadería por 500 soles. Primero el gasto. Y luego te preguntas, ¿qué me están robando? Mercadería. Como me están robando mercadería, ¿qué es lo que está bajando? La mercadería. ¿Dónde baja una mercadería? Recuerda, la mercadería es un activo y si está bajando la mercadería, tiene que bajar en el haber. Y así terminas la transacción. Gasto en el debe contra mercadería porque te están robando mercadería. ¿Preguntas por la pérdida o robo de mercadería? Ok, sigamos. Siguiente transacción. Donación de mercadería. Primero vamos por el ingreso y luego por el gasto. Dice, el 1 de junio nos donaron mercadería por 1000 soles. O sea, alguien te dona mercadería. Si alguien te dona mercadería, eso para ti es un ingreso. Así que colocas en el haber porque en el haber van los ingresos. Ingreso por donación de mercadería. Por 1000 soles. Listo. Una vez que hayas colocado el ingreso, te preguntas, ¿qué te están donando? Mercadería. Y sube tu mercadería en el debe, que es un activo, también por 1000 soles. Y así te quedaría. Y así terminas el ingreso por donación de mercadería. Y como hay ingreso, también hay gasto. Entonces vamos a registrar el gasto por donación de mercadería. Ahí. Dice, el 1 de junio se donó mercadería por 1500 soles. O sea, tú donaste mercadería. Si tú donas mercadería, eso para ti es gasto por donación. Y colocas gasto por donación de mercadería en el debe por 1500 soles. Ahí está. Contra mercadería. Baja tu mercadería. Y así terminas el ingreso y el gasto por donación de mercadería. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ok, todo lo que acabamos de hacer hasta el momento está en tu resumen. El flete, la pérdida, el ingreso y el gasto. Ahora pasemos a otra cuenta, ya estamos por terminar, pasemos a otra cuenta que es sumamente importante, que es la compra de mercadería sistema periódico. Todo lo que estamos haciendo es sistema periódico y es lo que más se pregunta en la PC1, ya todo sistema periódico, no permanente. Entonces, vamos a registrar la compra de mercadería por el método periódico, que es el método tradicional. Vamos a leer el enunciado y lo vamos a registrar, así que vamos por aquí. Compra de mercadería. Voy a hacer el asiento primero. Ya, ¿qué dice? El 1 de junio se compró mercadería por 10.000 soles con una rebaja del 5% y se pagó fletes por 500 soles. Se sabe que la compra fue 60% al contado y 40% al crédito. Entonces, vamos a separar para tenerlo ordenado. En esta transacción nos dan la compra, que es 10.000, nos dan una rebaja, o sea, una rebaja sobre compra, que es 5% de la compra, y te dan fletes, obviamente, fletes sobre compra, por 500. Listo. Tienes las compras, la rebaja y los fletes. Entonces, ahora registra. Una vez que ya ubicaste estas tres cuentas, que es la compra, la rebaja y los fletes, ahora registra. Toda compra y todo flete siempre va en el debe. Entonces colocas compras y debajo fletes y seguros sobre compra. Las compras, según el problema, es 10.000 y los fletes 500. Una vez que ya registraste la compra y los fletes, ahora registra la rebaja sobre compra. Toda rebaja sobre compra va en el haber. Listo.
Una vez que ya tienes la compra, los fletes y la rebaja, ya lo ubicaste, ahora te preguntas, ¿cómo pago todo esto? El problema te dice, la compra fue 60% al contado y 40% al crédito. Es decir, la compra se paga. Primero, tienes que saber cuánto es el total de tu compra. El total de tu compra siempre va a ser la compra menos la rebaja. No te olvides de restar la rebaja. Lo que yo voy a pagar de mi compra va a ser la compra menos la rebaja. Y te dice, de esta compra menos rebaja que te sale 9.500, dice que es 60% al contado, o sea, de estos 9.500, el 60% va a ser al contado y el 40% es al crédito. Entonces, el 40% de 9.500 al crédito. Ahí está lo que yo pago de mi compra partido. 60% al contado, o sea, en efectivo, voy a jalar el 60% de la compra. Y al crédito, que es cuenta por pagar a comerciales, porque es una compra de mercadería, va a ser el 40%. Pero no te cuadra, ¿por qué? Porque solamente estoy cuadrando cómo pago la compra menos la rebaja, que está ahí, 40 y 60. Pero me faltan los fletes. Los fletes te dice que se pagó. O sea, los fletes todos fueron al contado. Así que dentro de mi efectivo, en estos 5.700, le tienes que sumar todos los fletes. Los fletes no se divide porque los fletes todo se pagó al contado. Y así es como te quedaría el asiento de una compra. Y ya te cuadró. En el debe suma 10.500 y en el haber también suma 10.500. 10.500, 10.500. Preguntas por la compra de mercadería. Alguien se perdió. Oh. Ok, listo. Ahora pasamos a la siguiente transacción, devolución sobre compra. Como existe compra de mercadería, obviamente también existe devolución sobre compra. Aquí está la solución de la compra. Ahora vamos a la devolución sobre compra de mercadería. Primero tienes que recordar que toda devolución sobre compra siempre va en el haber, ¿de acuerdo? Siempre, es una cuenta fija, o sea, toda devolución sobre compra, como la compra, los fletes y la rebaja, que tiene una posición fija, la devolución igual. Cuando tú tienes una devolución sobre compra de mercadería, siempre va en el haber. Lo único que puede cambiar es con qué lo cuadras. Y para eso tienes que recordar tres casos. Dice, existen tres casos para cuadrar la devolución sobre compra. Existen tres casos. La primera, que es justo nuestro ejemplo, es efectivo. Dice, utilizarás esta cuenta solo si el ejercicio te menciona que se devuelve en efectivo. O sea, si tú tienes una devolución sobre compra y el problema te dice que se devuelve el efectivo, porque el problema te lo menciona, entonces usas efectivo. Ese es el primer caso. El segundo caso, puedes usar, además del efectivo, puedes usar anticipo al proveedor. ¿Cuándo vas a utilizar anticipo? Dice, utilizarás esta cuenta solo si el ejercicio te menciona que la devolución se hizo para una compra futura o para un saldo a favor. O sea, si el problema te dice que hubo una devolución sobre compra y se hizo para una compra futura o un saldo a favor, usas, en vez de efectivo, usas anticipo al proveedor. Ese sería el segundo caso. Y el tercer caso, que es el último, es usar cuentas por pagar a comerciales. ¿Cuándo vas a usar cuentas por pagar a comerciales en una devolución sobre compra? Dice, utilizarás esta cuenta solo si el ejercicio te menciona que la devolución se hizo con una nota de crédito. Esa es la primera condición, que el problema te diga que se hizo con una nota de crédito, y además que la compra que estás devolviendo haya sido al crédito. Tiene que cumplir dos condiciones, que te digan nota de crédito y la compra que tú estés devolviendo haya sido al crédito. Si cumple esas dos condiciones, usas cuentas por pagar a comerciales. Entonces, en teoría,
Una devolución sobre compra se puede cuadrar con tres cuentas, o efectivo, o anticipo al proveedor, o cuentas por pagar a comerciales. ¿Cuál elijo en un problema? Depende del enunciado del ejercicio. Puede ser efectivo, puede ser anticipo al proveedor o puede ser cuentas por pagar a comerciales. Todo depende de la información que tengas en el ejercicio. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta para desarrollar este problema? Ok, entonces comienzo. Voy a hacer mi asiento. Y comenzamos. Dice 2 de junio. Voy a cambiar la fecha y voy a colocar 2 de junio. ¿Qué dice el 2 de junio? Dice, el 2 de junio se devolvió al proveedor mercadería valorizada en 10.000 soles y se devuelve el efectivo correspondiente. Ok, si tú el 2 de junio devolviste al proveedor mercadería, lo primero que tienes que hacer es bajar tu devolución sobre compra. Ya hemos dicho que la devolución sobre compra siempre va en el haber. Listo. Y ahora, ¿contra qué lo cuadro? Tengo tres opciones, efectivo o anticipo al proveedor o cuentas por pagar a comerciales. Todo depende del problema. El problema me dice que se devuelve el efectivo. Como el problema me dice que se devuelve el efectivo, entonces lo cuadro contra efectivo. Y así te quedaría la devolución sobre compra de mercadería. ¿Preguntas por la devolución sobre compra? Listo. Ahora pasamos a una venta de mercadería. Aquí está la venta de mercadería y está la solución, así que lo vamos a hacer. Venta de mercadería. Vamos a hacer el asiento y comenzamos con esta transacción. La fecha es 3 de junio. A ver, ¿qué dice? El 3 de junio se vendió mercadería por 5.000 soles con una rebaja del 10%. Se sabe que la transacción fue 80% al contado y el resto al crédito. Entonces, es una venta con rebaja. Si tú tienes una venta con rebaja, lo primero que tienes que registrar es la venta. Una venta es un ingreso. Por ende, va en el haber. Así que colocas venta en el haber. Por 5.000. Pero esta venta no viene sola, viene acompañada de una rebaja. Una rebaja sobre venta va en el debe. Es un gasto. Rebaja sobre venta. Entonces, si mi venta fue por 5.000, me dicen que la rebaja es del 10%. Entonces sacas el 10% de los 5.000. Listo. Ya tienes tu venta con tu rebaja. Una vez que ya registraste tu venta con tu rebaja, ahora te preguntas, ¿cómo cobro? Dice, se sabe que la transacción fue 80% al contado, o sea, en efectivo, porque es al contado, te dice en efectivo el 80%. Efectivo 80%. O sea, sería 80% de mi venta menos mi rebaja. Lo que tú cobras es la venta menos rebaja, a eso le sacas el 80%. Y va en efectivo porque el problema te dice que es al contado. Sube mi efectivo, listo. Y al crédito, obviamente, el resto. O sea, al crédito, cuando tú vendes al crédito, usas cuentas por cobrar a comerciales. Y usas el 20%. 20% de mi venta menos mi rebaja. Y así te quedaría esta venta con rebaja. ¿Preguntas por esta venta de mercadería con rebaja? Ok, y justamente lo que acabo de desarrollar está en tu resumen. Y finalmente me faltan 3 cuentas más. Vamos a ver una devolución sobre venta. Como existe devoluciones sobre compra, que lo hemos visto hace unos minutos, también existe devolución sobre venta. Primero recordarles que una devolución sobre venta siempre va en el debe, porque una devolución sobre venta es un gasto, siempre va en el debe. Pero al igual que la devolución sobre compra, lo puedes cuadrar con 3 cuentas. Dice, recuerda, existen 3 casos para cuadrar la devolución sobre venta. Primero, usando el efectivo.
¿Cuándo vamos a usar el efectivo? Solo si el ejercicio te dice que se devuelve el efectivo. Ese es lo primero. Lo segundo que podrías usar sería el anticipo al cliente. ¿Cuándo utilizas anticipo al cliente? Lo utilizas solo si el ejercicio te menciona que la devolución se hizo para una venta futura o para un saldo a favor. Ahí usas anticipo al cliente. Y el tercer caso es cuentas por cobrar a comerciales. ¿Cuándo utilizas cuentas por cobrar a comerciales? Lo utilizas cuando el ejercicio te dice que la devolución se hizo con una nota de crédito, primera condición, y luego además te dice que la venta que te están devolviendo haya sido al crédito. Si cumple estas dos condiciones, usas cuentas por cobrar a comerciales. Hay 3 opciones para cuadrar una devolución sobre venta. Obviamente, las opciones que tú elijas va a depender del enunciado del ejercicio. Entonces, vamos a ir a este ejemplo. Devolución sobre venta, voy a hacer el asiento aquí. 4 de junio. A ver. ¿Qué dice el 4 de junio? Dice, el 4 de junio, un cliente devolvió mercadería por 5.000 soles y se devolvió el efectivo correspondiente. Si un cliente devolvió mercadería por 5.000 soles y se devolvió el efectivo correspondiente, eso es devolución sobre venta. Y registras la devolución sobre venta por 5.000 primero en el debe y luego ¿contra qué lo cuadras? Si te dicen efectivo, lo cuadras contra efectivo. Y así te quedaría para este caso la devolución sobre venta. ¿Preguntas por la devolución sobre venta? Ok, y ahora por último vamos a los 2 últimos ejercicios y con eso cerramos la clase de hoy. Ahora vamos a un gasto por descuento por pronto pago. ¿Cómo funcionan los gastos por descuentos por pronto pago? Los gastos por descuentos por pronto pago funcionan cuando te dan estos paréntesis. No sé si se acuerdan estos paréntesis que ustedes ven aquí en el Excel. Eso se llama descuento por pronto pago. ¿Cuándo se usa? Vamos a leer. Siempre cuando el profesor quiere que tú registres un gasto por descuento por pronto pago, siempre previo a eso te van a dar una venta de mercadería. Te van a poner, ¿no? El 4 de junio se vendió mercadería al crédito por 10.000 soles bajo estas condiciones. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es registrar tu venta, como está en el resumen, registras tu venta y como fue el crédito, usas cuentas por cobrar a comerciales. Y en esta cuenta por cobrar a comerciales vas a colocar la condición. De esta condición solo te interesa la primera fracción, 5 entre 10. ¿Qué significa esa condición? Acá te pongo. 5 entre 10 significa que si tú cobras esta deuda dentro de los primeros 10 días, el denominador son los días, le otorgarás un descuento al cliente del 5%. O sea, 5 entre 10 significa que si yo cobro esta deuda, si lo logro cobrar dentro de los primeros 10 días, yo le voy a otorgar un descuento por pronto pago del 5%. Ahí se utiliza ese descuento cuando cobras. Entonces viene esta transacción y dice, el 7 de junio se cobró la deuda del 4 de junio. Entonces voy a cobrar la deuda. Voy a hacer mi asiento y voy a cobrar la deuda. Voy a colocar 7 de junio. Dice que estás cobrando la deuda del 4 de junio. Si tú vas a la deuda del 4 de junio, es la cuenta por cobrar a comerciales. Si tú lo estás cobrando, primero tienes que bajar la deuda. Baja toda la deuda. Bajas la deuda, dice, cuenta por cobrar a comerciales bajo por 10.000. Ahora, esta deuda tiene una condición. Ahora pregúntate, ¿cumple la condición? ¿Lo estoy cobrando dentro de los primeros 10 días? Sí. La venta se originó el 4 de junio y yo lo estoy cobrando el 7. Ha pasado 3 días, o sea, está dentro de los 10 días. Como está dentro de los 10 días, entonces yo le tengo que otorgar un descuento del 5% a mi cliente. Y eso para ti es un gasto. Y colocas gasto por descuento por pronto pago. ¿De cuánto? Del 5%. 5% de los 10.000. Entonces, ¿qué quiere decir?
Este cliente te está pagando la deuda de 10.000 soles, pero por pagarlo a tiempo, por pagarlo dentro de los 10 días, tú le estás otorgando un descuento que para ti es un gasto, un descuento por pronto pago de 500 soles. En teoría, ¿cuánto recibes por esa deuda? Yo recibo por esa deuda la diferencia. Y así te quedaría el gasto por descuento por pronto pago. Y así es como funcionan los gastos por descuento por pronto pago. Funciona básicamente cuando cobras una deuda y lo cobras dentro del plazo límite para el descuento. En este caso, si tú lo cobrabas dentro de los 10 primeros días, le ibas a otorgar el 5%. Justamente lo has cobrado dentro de los 10 primeros días y por eso mi asiento es así. Baja tu cuenta por cobrar, nace tu descuento por pronto pago, que sería un gasto para ti, y la diferencia es lo que cobras en efectivo. Y así es como se desarrolla un gasto por descuento por pronto pago, que es una partida financiera. No sé si se acuerdan, pero la primera clase que vimos el estado de resultados, vimos que los gastos por descuentos por pronto pago es partida financiera. ¿Preguntas? Ok, y por último, como existe gasto por descuento por pronto pago, ¿qué creen ustedes? También va a existir ingreso. Entonces vamos a registrar el ingreso. A ver, ¿qué dice? El ingreso por descuento por pronto pago primero nace cuando hay una compra de mercadería al crédito. Por ejemplo, ¿no? Aquí dice, el 4 de junio se compró mercadería al crédito por 10.000 soles bajo estas condiciones. Lo primero que tú tienes que hacer es registrar tu compra. Sube tu compra en el debe contra cuentas por pagar a comerciales porque fue al crédito. Y en este crédito colocas la condición al costado, 5 entre 10. Ya sabes que solo me interesa la primera fracción. ¿Qué significa 5 entre 10? Significa, en este caso no es si cobras, acá hubo un error mío, es si pagas. Si tú pagas esta compra dentro de los 10 primeros días, te van a otorgar un descuento del 5%. Es muy parecido al anterior, solamente que acá es que si tú pagas. Si tú pagas esa deuda dentro de los primeros 10 días, te van a otorgar un descuento por pronto pago del 5%. Entonces, miren esta transacción, dice, el 7 de junio se pagó la deuda del 4 de junio, perfecto. Pago la deuda. ¿Qué deuda? Esta deuda de aquí. Si tú pagas una deuda, primero tienes que bajar la deuda. Baja la deuda baja en el debe. Cuenta por pagar a comercial. Baja la deuda por 10.000. Pero tú te acuerdas que tienes una condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que si yo pago esa deuda dentro de los primeros 10 días, me van a otorgar un descuento del 5%. Yo te pregunto, ¿lo pagas dentro de los primeros 10 días? Sí. Entonces tengo un ingreso. Ingreso por descuento por pronto pago. ¿Por cuánto? Por el 5%, o sea, el 5% de mi deuda. Entonces, ¿cuánto realmente voy a pagar en efectivo? Voy a pagar los 10.000 que yo debía menos el descuento que me hicieron por pagar a tiempo. Entonces, yo voy a pagar 9.500. Y así es como nace el ingreso por descuento por pronto pago. Preguntas. Y lo que acabo de hacer está en tu PDF, aquí. Ahí está el gasto por descuento por pronto pago, aquí está la solución y el ingreso. Y con eso terminamos la teoría de asientos contables. O sea, he hecho un repaso rápido de todas las transacciones. Obviamente hay más, que lo vamos a ver más adelante, pero por ahora me interesa que practiquen estas transacciones que hemos visto en el resumen. Esto es básico. Si no sabes esto, no vas a saber el tema de mañana, que es ajustes, que es mucho más complicado que asientos. Así que sí, les dejo como tarea a ustedes que practiquen, por favor, en la hora que ustedes estén libre, antes de la clase de mañana, que practiquen de nuevo todas las transacciones. Porque el día de mañana voy a ver teoría de asientos, pero ahora asientos de ajuste, que son un poco más complicados. ¿Sí? Listo. Preguntas, chicos. Dudas que tengan por el tema de asientos. Ok, entonces nada, nos vemos mañana para ver el segundo tema de ajustes.
que es también sumamente importante porque siempre viene ajustes en la primera PC, ¿de acuerdo? Y si tienen alguna duda después de la clase, de repente están practicando y tienen alguna pregunta, me lo hacen por el WhatsApp sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pero la cuestión es que practiquen, ¿sí? Listo, chicos, entonces ahorita les envío la solución y nos vemos mañana. Chao, cuídense.